Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar, yo diría que sobre el misterio más inexplicable de todos y alrededor del cual han corrido ríos de tinta por más de 2000 años. Algo que para los católicos es algo que no se discute, es algo que es un milagro y punto. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate y Lógico. Ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Decía así, este es el misterio de los misterios, definitivamente. Algo que, como decía, para más de 1.000 millones de católicos en el mundo, es algo que no se discute, es un milagro. Y voy a hablar, tal vez a recabar un poquito sobre el mismo tema, desde otra perspectiva y con otros aditamentos, pero voy a hacerlo porque recientemente publiqué un capítulo sobre la Inmaculada Concepción. Y decíamos, si fue tan inmaculada. Pues bien, he recibido cualquier cantidad de comentarios que me han pedido que me explique un poco más, que me explique algo que yo no puedo explicar, que no lo pudieron explicar ni San Agustín, ni Santo Tomás de Aquino, ni San Alberto Magno, ni todos los doctores de la Iglesia, ni todos los historiadores. ¿Cómo voy a explicarlo yo? Pero voy a tratar de aproximarme desde otras perspectivas, porque queremos hablar de dónde nació Jesús, cómo nació Jesús, y si en efecto fue en una cueva, en un establo, en fin, todo este tipo de cosas, porque yo creo que es la época propicia para hablar de un tema como este. Pues resulta que, de acuerdo con la versión oficial, o sea, las de los evangelios, nos dicen de una manera muy escueta que José y María iban al empadronamiento y tenían que llegar a Belén, de donde eran oriundos, para poder ser censados por Cirino, el gobernador de Siria, que había sido comisionado por Octavio Augusto, el emperador, para hacer un censo. El censo en aquella época no tenía otra finalidad que a ver qué tantos recursos tenían los súbditos y qué más dinero podrían sacarles. Por lo tanto, todos que debían volver al lugar de su nacimiento. Y por eso a María y a José les tocó ir a Belén. Ambos procedían de ahí. Y por lo tanto, ahí tenían que volver. Se asume que allá tenían una muy buena cantidad de familia. Procedentes de Nazaret emprendieron el camino. Pero ese camino había sido muy tortuoso y precedido de algo todavía más grave que nosotros realmente no conocemos. Una parte de la historia que no nos han contado y que solamente se encuentran en los evangelios apócrifos, en este libro que tengo aquí, los evangelios apócrifos. Recordando que los evangelios apócrifos son testimonios escritos en la época o un poco después de esa época por personas que fueron relativamente testigos de primera mano de los acontecimientos que ocurrieron durante la vida de Jesús, particularmente lo que tiene que ver con aquellos años muertos u oscuros u olvidados que dan desde la presentación del templo hasta que empieza su vida pública. Pues aquí ellos cuentan otra versión. Y se asume que buena parte de lo que encontramos en el Evangelio fue tomado de algunos de los evangelios que hay aquí en los evangelios apócrifos. Y empezamos por el protoevangelio de Santiago. Y luego otro evangelio que llamó el evangelio del pseudo Tomás. Luego tenemos otro que es sobre la infancia de Jesús. Y más adelante tenemos otro que es del libro de la infancia del Salvador. Yo quiero tomar todas estas cosas para puntualizarles en torno a aquello primero de la Inmaculada Concepción y luego donde realmente nació Jesús. Pues bien, resulta que ellos entonces emprendieron el camino hacia Jerusalén, hacia Belén. Para llegar a Belén, viniendo de donde procedían de Nazaret, tenían que descender, pasar por Samaria o en su defecto arrimarse
a la orilla derecha del río Jordán, descender por ahí para llegar a Belén. Si se venían por Samaria debían pasar por Jerusalén. Lo cierto del caso es que era una travesía riesgosa y larga, porque más o menos se calcula que eran unos 120 kilómetros que debían ellos cubrir para llegar a su destino. De acuerdo con lo que dicen los evangelios apócrifos, José, que era un viudo, venía con algunos de sus hijos, él tuvo más hijos, y venía con María. Resulta que antes de que esto comenzara, ¿recuerdan ustedes la Anunciación? ¿Recuerdan que le dicen a la Virgen que el Altísimo la cubrirá y de ahí nacerá el Mesías del mundo? Palabra más, palabra menos. Estoy parafraseando, no lo estoy diciendo de manera textual. Y José, que estaba en Séforis en esa época, cumpliendo unos contratos, recordemos que él era carpintero, se fue. Pero es que tengo que ir retomando las cosas y de pronto me voy por un lado y me devuelvo por el otro. Pero tengo que volver al principio. Y es que María, desde los 2 años, fue depositada en el templo, al cuidado de los sacerdotes. Ella creció en el templo. Se dice que desde los 2 años, ella era una criatura no solamente angelical, sino de un virtuosismo y de una inteligencia extraordinarias. Sus padres, Joaquín y Ana, le habían prometido a Dios que si les daba un hijo, se lo iban a consagrar a él. Les dio la hija, entonces la consagraron. La llevaron al templo. Cuando ella cumplió los 14 años, que era la edad núbil, es decir, el momento para casarse, pues no sabían a quién escoger y tenían que escoger a alguien que fuera no solamente un ejemplo, sino que Dios diera alguna señal. Ustedes recuerdan esa historia, entonces convocan a un montón de hombres, entre ellos particularmente a los viudos. José era viudo, él de mala gana fue y se presentó, tenía que llevar una vara, la vara la depositaban dentro del templo, y al otro día recogían las varas, y en las varas debía haber alguna señal especial. José dijo, no, yo no me voy a meter en eso. Se quedó por allá quietecito, recogieron todas las varas menos la de él. Cuando se percató el sacerdote, le dijo, el sacerdote llamaba Abiatar, le dijo, José, trae tu vara, amigo. Cuando él trajo la vara, recuerdan aquel episodio que ya es suficientemente conocido, la vara llegó florecida. Entonces dijeron, este es. En aquella época, los matrimonios se concertaban de una manera muy diferente. Ahora un novio va y pide la mano. Ya pues es más un formalismo en esta época. Hasta hace relativamente poco pedir la mano era ya un compromiso demasiado serio. Cuando pedía la mano y la muchacha aceptaba y las dos familias aceptaban. Había un compromiso real y formal. En aquella época era una cuestión de ley. Resulta que cuando le entregaban a él esta niña, se suponía que iba a ser su futura esposa. Entonces, siempre en la antesala de todos los matrimonios había una ceremonia que se llamaban los desposorios. El desposorio era más o menos el equivalente a pedir la mano ahora. Pues resulta que una vez que se formalizaba ese compromiso, ella pasaba a ser una desposada. Desposada es que ella ya o pasaba a la casa de su futuro esposo o se quedaba en la casa de sus padres, pero ya tenía un compromiso tan supremamente serio que si, por ejemplo, su futuro esposo moría, a ella se le consideraba viuda. Si ella tenía alguna relación con otro individuo, se le consideraba adúltera. O sea que, para los efectos prácticos, esa mujer ya le pertenecía a aquel hombre, aunque no se hubiera oficializado, porque luego al año, eso era un año, un periodo de un año, y al año se celebraba el matrimonio y pasaba a ser de desposada a casada. Pues María en ese momento era desposada. Retomo el hilo porque les decía que José, después de que le entregaron la niña, se la llevó para su casa, se tuvo que ir
a cumplir unos compromisos a Séforis. Y cuando regresó, meses después, resulta que María está encinta, está embarazada. Y él dice, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué les voy a decir a los sacerdotes? Ellos van a creer que yo la violé. Y si yo no estaba aquí, ¿quién fue, entró y la violó? ¿O ella con quién se acostó? Él inclusive contempló la posibilidad de huir, desaparecer. Cuando aparece el ángel y le dice, ahí, tranquilo José, esto es obra del Altísimo, no te preocupes. Él respiró profundo y tranquilo. No obstante, cuando se presenta ante los jueces y ante los sacerdotes, María, su embarazo ya se notaba. Y por lo tanto lo llaman a juicio. Y él dice, yo no he tenido nada que ver con ella. Algunos dicen que José no era tan anciano. Otros afirman en los apócrifos que sí era un hombre para la época anciano. Lo cual significaría que no tendría una vida sexual activa. Se supone que era así. Por lo tanto, él dice, yo no tuve nada que ver con esto. Los sacerdotes le dicen, te vamos a someter a la prueba del agua. La prueba del agua era que les daban un potaje, un brebaje que si se asimilaba a los que hacían en la Edad Media, pues que en la Edad Media sí era muy cruel, porque era un agua con soda cáustica. Y eso se suponía que si el que se la tomaba lograba salir indemne de eso, era inocente. Si no, era culpable, si eso lo mataba. En este caso, esa agua tenía una particularidad, que se suponía que quien se bebía el agua debía darle 7 vueltas al altar, y luego de darle las 7 vueltas al altar, y para entonces no le había ocurrido nada, ni le había salido una señal en la cara, entonces era inocente. Algunos asocian que esa señal pudo haber sido asociada con alguna pócima que tuviera algo que ver con la lepra o algo así por el estilo. Pues resulta que José le dio las 7 vueltas, se tomó la pócima y salió indemne. Entonces llamaron a María y le dijeron, venga, usted también amiga mía, porque no es solamente él. Usted tiene que decirnos quién fue. Si no nos dice quién fue, la sometemos a la prueba. Y dice, es que yo no conozco varón. Lo mismo que le había dicho al ángel. Yo no conozco varón, ¿cómo voy a tener hijos? Y aquí ella se empecinó diciendo, es que yo consagré mi vida al Señor. Y quiero permanecer virgen para mi Señor. Que iba en contravía de todo lo que pensaban. Porque aquellas niñas que depositaban en el templo, cuando llegaban a la edad núbil, o sea, a los 14 años, les asignaban un marido. Aquí a regañadientes a ella le endosaron a José, aunque ella no lo quería, porque ella quería permanecer virgen. Pero cuando ocurre esto, ella dice, yo no conozco varón. Entonces le dicen, usted también va a la prueba. Le hacen tomar la pócima, ella le da las 7 vueltas al altar y sale indemne. Y todo el pueblo se queda maravillado al ver que los dos son inocentes. Bueno, salieron de ese trance, que fue muy traumático para los dos. Ya siguió todo ese proceso y entonces viene lo de la ida a Belén y arrancan para Belén. Cuando iban hacia Belén ya se había cumplido el tiempo para que el bebé naciera. Sin embargo, con todo y ello tenían que cumplir con ese precepto, ir o ir. Pues bien, les decía al principio que eran más o menos unos 120 kilómetros, hicieron la jornada como en unos 5 días. Y cuando estaban relativamente cerca, no en Belén, ahí es donde la historia de pronto no es la... no es... ni una ni otra podemos aseverar a ciencia cierta cuál es la correcta y cuál es la que no es correcta. Pero por la misma necesidad de simplificar los textos en los evangelios no dice nada de esto. Pero los apócrifos, que son testimonios aceptados en su época y sobre los que la iglesia trabajó, aunque no los metió en el canon, sí muchos de estos evangelios los aceptó la iglesia. Entonces, según estos, iban en camino y todavía les faltaba para llegar a Belén. Cuando ella le dice a José, hey, bájame, que el bebé ya viene, ya llega. Él la bajó y dice, ¿y dónde te voy a meter? ¿Dónde la voy a meter? Y de pronto pudo ver que había una cueva. Él entró a la cueva, la dejó a ella
Dicen los evangelios apócrifos, y enseguida voy a leer parte, que él inmediatamente le dijo a un hijo que se llamaba Simeón, un hijo de él, que se quedara con ella, que él iba a buscar una partera, y salió a buscar la partera. Entonces, yo voy a tomar de aquí, del protoevangelio de Santiago, protoevangelio de Santiago. Ahí lo pueden ver ustedes. Dice así, el hijo de María en la gruta. Pero es que no puedo resistir la tentación de que cuando José salió a buscar la partera, llegó un momento en que, de acuerdo con la descripción que hacen, la naturaleza quedó como si quedara, como dirían ahora con los medios tecnológicos, en pausa. Y entonces dice, encontró allí mismo una gruta e hizo entrar en ella a María. Y dejando a sus hijos cerca de esta, fue en busca de una partera al país de Betlem, o sea, de Belén. Y yo, José, avanzaba, y he aquí que dejaba de avanzar, y lanzaba mis miradas al aire, y veía el aire lleno de terror, y las elevaba hacia el cielo, y lo veía inmóvil, y los pájaros detenidos. Y las bajé hacia la tierra, y vi una artesa, y obreros con las manos en ella, y los que estaban amasando no amasaban, y los que llevaban la masa a su boca no la llevaban, sino que tenían los ojos puestos en la altura. Y unos carneros conducidos a pastar no marchaban, sino que permanecían quietos. Y el pastor levantaba la mano para pegarles con su vara, y la mano quedaba suspensa en el aire, en el vacío. Y contemplaba la corriente del río, y las bocas de los cabritos se mantenían a ras de agua y sin beber. Y en un instante todo volvió a su anterior movimiento y a su ordinario curso. Según esto, la naturaleza quedó en pausa, quedó suspendido todo, absolutamente todo en ese momento, que era el momento en que iba a nacer Jesús. Dice aquí en el capítulo 19, dice, y aquí, él salió pues a buscar la partera, y aquí que una mujer descendió de la montaña y me preguntó, ¿a dónde vas? Y yo repuse, en busca de una partera judía. Y ella me interrogó, ¿eres de la raza de Israel? Y yo le contesté, sí. Y ella replicó, ¿quién es la mujer que para en la gruta? Y yo le dije, es mi desposada. No le dijo mi señora. Y ella me dijo, ¿no es tu esposa? Y yo le dije, es María, educada en el templo del Señor, y que se me dio por mujer, pero sin serlo, pues ha concebido del Espíritu Santo. Y la partera le dijo, ¿es verdad lo que me cuentas? Y José le dijo, ven a verlo, y la partera le siguió. Y llegaron al lugar en que estaba la gruta, y he aquí que una nube luminosa la cubría. Y la partera exclamó, mi alma ha sido exaltada en este día, porque mis ojos han visto prodigios anunciadores de que un Salvador le ha nacido a Israel. Y la nube se retiró enseguida de la gruta y apareció en ella una luz tan grande que nuestros ojos no podían soportarla. Y esta luz disminuyó poco a poco hasta que el niño apareció y tomó el pecho de su madre María. Y la partera exclamó, gran día es hoy para mí porque he visto un espectáculo nuevo. Bueno, ahí sigue contando que salió y le contó a una comadre que venía, que también era partera, y le dijo, mira lo que ocurre, y esta mujer sigue virgen. Y dice, no, yo no lo creo hasta que no mete el dedo. Así, literalmente. Que no la palpe para ver si está virgen o no. Pues le dijeron, entra y hágalo. Y María la autorizó. Pues puso su mano, supuestamente con eso corroboró que en efecto era virgen. Y la mano se le secó. En otro protoevangelio dice que la mano se le carbonizó. Pero inmediatamente un ángel le dijo, tranquila Salomé, se llamaba Salomé, pon la mano sobre el niño, toma el niño. Ella tomó el niño e inmediatamente se curó. Y aquí lo que dice el pseudoevangelio, el evangelio del pseudo Mateo, le dijo, José había ido a buscar a la comadrona, mas cuando estuvo de vuelta en la gruta, María ya había parido a su hijo. Y José le dijo, te he traído dos comadronas, Selomi y Salomé, mas no osan entrar en la gruta a causa de esta luz demasiado viva. Y María oyéndole sonrió, pero José le dijo, no sonrías, antes sé prudente por si tienes necesidad de algún remedio. Entonces hizo entrar a una de ellas, y Selomi había entrado y dijo a María, permíteme que te toque. Y habiéndolo permitido María, la comadrona dio un grito y dijo, Señor, Señor, ten piedad de mí. He aquí lo que yo nunca he oído ni supuesto, pues sus pechos están llenos de leche y ha parido un niño y continúa virgen. El nacimiento no ha sido maculado por ninguna efusión de sangre y el parto se ha producido sin dolor. Virgen ha concebido, virgen ha parido y virgen permanece. Y ahí es cuando la otra dice, no, yo también quiero saber si sí es cierto. Y entonces le dan permiso de hacerlo, María le da permiso de hacerlo, y ahí es cuando se le seca la mano.
Pues bien, ya contado esto, quiero remitirme a otro texto que para mí este es supremamente extraño, porque además de esto, de acuerdo con los testimonios, resulta que cuando llegaron a la gruta, y lo vamos a leer, de pronto se vio una nube que proyectaba una sombra sobre el suelo. Y la nube entró en la gruta. Y luego la nube se retrajo y quedó una luz impresionante, tanto que los que estaban afuera no podían entrar porque quedaban encandilados. Este es un poquitito más largo, pero yo creo que vale la pena leerlo. Que este es del libro de la infancia del Salvador, que también está aquí en los apócrifos, y lo tengo en otro texto aquí. Y dice lo siguiente. Bueno, que la comadrona, voy a obviar esto porque creo que a la hora de la verdad no tiene tanta trascendencia. Ante la tardanza de la comadrona, José penetró dentro de la cueva, vino entonces aquella a su encuentro, y ambos salieron y fueron y dieron a Simeón, uno de los hijos de José que estaba afuera. Bueno, y resulta que él, cuando la comadrona entró, ella salió maravillada y dice: señora, ¿qué es de la doncella? ¿Puede abrigar alguna esperanza? Porque ella entró, aparentemente la atendió y volvió a salir. Y entonces le pregunta el hijo de José: señora, ¿qué es de la doncella? ¿Puede abrigar alguna esperanza de vida? Dícele la comadrona: ¿qué es lo que dices, hombre? Siéntate y te contaré una cosa maravillosa. Bueno, entonces ya primero hace una alabanza a Dios y todas estas cosas, y luego dice: no quedará oculto esto para ti, ya que es un asunto henchido de muchos bienes. Así pues, presta atención a mis palabras y reténlas en tu corazón. Cuando hubo entrado para examinar la doncella, la encontré con la faz vuelta hacia arriba, mirando al cielo y hablando consigo. Yo creo que estaba en oración y bendecía al Altísimo. Cuando hube pues llegado hasta ella, le dije: dime, hija, ¿no sientes por ventura alguna molestia o tienes algún miembro dolorido? Mas ella continuaba inmóvil, mirando al cielo, cual una sólida roca, y como si nada oyese. En aquel momento se pararon todas las cosas, silenciosas y atemorizadas. Los vientos dejaron de soplar, no se movió hoja alguna de los árboles, ni se oyó el ruido de las aguas. Los ríos quedaron inmóviles y el mar sin oleaje. Callaron los manantiales de las aguas y cesó el eco de voces humanas. Reinaba un gran silencio. Hasta el mismo polo abandonó desde aquel momento su vertiginoso curso. Las medidas de las horas habían ya casi pasado. Todas las cosas se habían abismado en el silencio, atemorizadas y estupefactas. Nosotros estábamos esperando la llegada del Dios alto, la meta de los siglos. Cuando llegó pues la hora, salió al descubierto la virtud de Dios, y la doncella, que estaba mirando fijamente al cielo, quedó convertida en una viña, pues ya se iba adelantando el colmo de los bienes. Y en cuanto salió la luz, la doncella adoró a aquel a quien reconoció haber ella misma alumbrado. El niño lanzaba de sí resplandores lo mismo que el sol. Estaba limpísimo, era gratísimo a la vista, pues solo él apareció como paz que apacigua todo. Aquella luz se multiplicó y oscureció en su resplandor el fulgor del sol, mientras que esta cueva se vio inundada de una intensa claridad. Yo, por mi parte, quedé llena de estupor y de admiración, y el miedo se apoderó de mí, pues tenía fija mi vista en el intenso resplandor que despedía la luz que había nacido. Ojo, tenía fija mi vista en el intenso resplandor que despedía la luz que había nacido. Y sigue diciendo: y esta luz fuese poco a poco condensando y tomando la forma de un niño, hasta que apareció un infante, como suelen ser los hombres al nacer. Lo examiné y vi que no estaba manchado lo más mínimo, sino que su cuerpo todo era nítido, como acontece con la rociada del Dios Altísimo. Era ligero de peso y radiante a la vista. Tenía limpio el cuerpo, sin las manchas con que suelen nacer los hombres, y pensé para mis adentros que a lo mejor habían quedado otros fetos en la matriz de la doncella. Me acerqué luego a la doncella, la toqué y comprobé que no estaba manchada de sangre. Ahí lo voy a dejar, porque es que aquí hay esta parte cuando en el anterior capítulo yo decía, después de eso,
Yo había leído esto hace mucho tiempo, pero ya no lo recordaba. Pero después de aquel capítulo volví a buscar en todos los textos que tengo, en Enigmas de la Biblia al descubierto, aquí en la Biblia también. Es decir, esculqué por todas partes. Porque en aquel capítulo yo decía que a mi juicio no importaba por dónde había nacido, que realmente lo de Inmaculada Concepción se basaba era en la concepción, no en el nacimiento. Pero cuando yo leo esto aquí, vuelvo y encuentro, y esta luz, repito esta parte, yo por mi parte quedé llena de estupor y de admiración, y el miedo se apoderó de mí, pues tenía fija mi vista en el intenso resplandor que despedía la luz que había nacido, Y esta luz fuese poco a poco condensando y tomando la forma de un niño, hasta que apareció un infante, como suelen ser los hombres al nacer. Es decir, la luz fue adquiriendo corporeidad, se fue formando, la luz fue formando la figura y apareció el niño. Ahí sí ese galimatías me deja a mí, pero me deja loco. Y yo creo que a todos nosotros. Y repito, lo estoy tomando del libro de la infancia del Salvador. Y ya leí lo del protoevangelio de Santiago y lo del evangelio del pseudo Mateo, de aquí, de los evangelios apócrifos. Yo no se queda sorprendido porque entonces, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Porque es que yo me retraigo también aquella figura de la sábana santa, que se supone que cuando Jesús resucitó, al levantarse, Él no se levantó, sino que fue como una especie de proyección de luz, y que eso fue lo que pudo haber impreso en la sábana, esa figura que todos conocemos. Porque de acuerdo con estudios que se han hecho en la NASA y las conclusiones a las que han llegado, eso no lo pudo haber pintado nadie, sino que de acuerdo con el examen riguroso, con la más alta tecnología, simplemente fue una proyección desde el interior de la sábana, una proyección de luz como si fuera un láser. Inmediatamente yo pienso en esto del niño Jesús, que se supone que la luz se fue condensando poco a poco y tomando la luz tomando la forma de un niño. Inmediatamente me retraigo a aquella figura de la sábana santa. Es decir, como entra al mundo, en la misma proporción sale, pero entonces, ¿qué es? Pues los que piensan en las teorías de los extraterrestres dicen, esto no es ni más ni menos que una operación de unos espíritus extraterrestres. La nube que se posa sobre la cueva, que proyecta sombra sobre el suelo, que entra a la cueva, se ilumina la cueva y vuelve y sale la nube. ¿Recuerdan ustedes el capítulo en el que hablé de las nubes de Yahvé, del Antiguo Testamento? Algo así. Pero yo no quiero meterme por ahí porque es muy fácil especular con esto. Y yo no quiero hacerlo, sino que simplemente los traigo como puntos de referencia. Y que sean ustedes, básicamente, quienes decidan qué puede tener de cierto y qué no. ¿Y por qué en una cueva? Muy rápidamente lo voy a contar. Al leer todo esto, se asume que todavía no habían llegado a Belén. La versión oficial es que habían entrado a Belén, habían tocado todas las puertas y en ninguna les quisieron abrir, no tenían espacio. Las casas eran muy rudimentarias, tenían un salón grande donde dormían la familia, con los animales inclusive, una sola sala. Algunas de las habitaciones de las casas estaban empotradas en la roca. A la roca le sacaban concavidades y esa era la casa. Y aquí tenían a un lado una especie de establo con pesebre en donde podían abrevar y rumiar las vacas, pues, en esa parte, que también se usaba algunas veces para dormir. Se asume que si fue en diciembre, resulta que los animales jugaban otro papel, y ahí la importancia del burro, de la burra y el buey, que más allá de que estuvieran pastando, esos animales los tenían adentro porque con su aliento, un aliento muy caliente y muy profuso, eran el sistema de calefacción de las casas.
eran los que calentaban las casas con su aliento en esa época. Entonces, resulta que se quedaron a mitad de camino. De otra manera habría sido casi que imposible que María la recibiera, por una razón muy elemental. Cuando una mujer entraba en parto, al nacer el bebé, ella quedaba impura por la cantidad de sangre que ella botaba, por la sangre que estaba adherida al bebé, por el corte del cordón umbilical, por todo ese montón de cosas. Quedaba impura. Si era hombre, de acuerdo con lo que dice, si no estoy mal, creo que el Deuteronomio, no sé, uno de los libros de la Biblia. Si era hombre, quedaba impura 40 días. Pero si era mujer, quedaba impura 80 días. Entonces imagínense una casa en la que toda una familia duerme en una sala, a la que lo llamaban, y hay un error ahí de traducción, catálima, que significa aposento, estancia, habitación, ¿cierto? Entonces, resulta que ¿cómo van a meter una mujer entre todos estos para dejar impura toda la casa? Aparte de eso, ¿cómo van a dejar que una mujer vaya a parir delante de todos cuando es un acto tan sublime que debe ser de una intimidad absoluta entre la madre y su hijo y obviamente quien asiste? Llámese médico, ginecólogo, partera, quien sea. Es un acto íntimo, el más sublime de todos, el de la vida. ¿Cómo lo iban a hacer delante de tanta gente? De alguna manera la providencia se las ingenió para decir, es aquí en esta cueva. Cueva en la que, por lo demás, estuvieron apenas 3 días. Porque luego sí fueron a un establo ya en Belén, en una de esas concavidades de casas adosadas a la roca, labradas en la roca, que tenían la estancia para los animales y otra estancia grande en la que dormía toda la familia y una especie de cocina. Eso era toda la casa. Y así era el común de las casas. Entonces a los 3 días sí fue a un establo. Pero que nació en una cueva, fue en una cueva. Y las escrituras lo dicen, también el Evangelio lo dice, en una cueva que se iluminó y permaneció iluminada todo el tiempo que estuvo María con su bebé ahí. Fueron 3 días, permanentemente iluminada 24 horas, los 3 días, con una luz tan diáfana, tan clara, tan fulgurante, que la gente se encandilaba cuando entraba. Eso le pasó a los pastores, eso le pasó a los que llegaron en ese momento a verlo. No digo que los 3 Reyes Magos, porque si uno se las cuenta, los 3 Reyes Magos llegaron 9 meses después, 12 meses después, algunos hablan de hasta 2 años después. Entre otras cosas, voy a hacer un capítulo también sobre los Reyes Magos. ¿Qué pasó con ellos? Realmente yo creo que vale la pena como para poder armar todo este puzzle, como este rompecabezas, ir encajando las piezas. Pero no fue que los Reyes Magos llegaron el día del nacimiento de Jesús. No, eso no es cierto. Ni al otro día, ni a los 2 días. ¿O por qué creen que entonces Herodes dijo, cuando se enteró que ellos iban a visitar al niño, pero les estoy adelantando algo del próximo capítulo? ¿Por qué creen ustedes que Herodes dijo que mataran a todos los niños menores de 2 años? Vea, ahí tengo una invitada. Miren quién pasó por acá. Pase pues, niña, pase. Es mi compañera cada vez que voy a grabar. Se llama Mili. Y resulta que entonces los reyes, cuando le dijeron a Herodes que iban a visitar al niño, Herodes les dijo, cuénteme dónde están para yo ir a visitarlo. Y ellos volvieron por otro camino. Entonces él mandó a matar todos los niños menores de 2 años. O sea que al niño hay que darle el beneficio de la duda, que está entre 0 y 2 años. De acuerdo con lo que dicen algunos historiadores, haciendo los cálculos del tiempo que se tomaron para venir desde Persia hasta acá, se calcula que entre 9 meses y 2 años, dependiendo de los avatares del camino. Lo cierto del caso es que Jesús nació en una cueva, fue en una cueva. Y a los 3-4 días lo llevaron a un establo ya de Belén. Pero toda esta historia es asombrosa. Es asombrosa desde la concepción misma, desde la prueba por la que pasan José y María, de lo que ocurre en el camino, de cómo entran a la cueva, cómo se ilumina la cueva, cómo se detiene la naturaleza.
lo que dicen las parteras. Es absolutamente fascinante. Para muchos puede ser un mito o una hermosa historia edulcorada, muy adobadita para que se vea bien bonita, o algo simple y llanamente fantasioso. Para los creyentes, para los católicos, es algo que no se discuta. Jesús nació de una virgen y ella quedó virgen e inmaculada. Creo que ahí queda la respuesta para quienes me escribieron muchísimos mensajes diciéndome, hey, a ver, expláyese un poquitito más sobre eso, a partir de lo que había dicho en el otro capítulo. No sé si esta sea una respuesta satisfactoria, pero a mí, sobre todo este parrafito, que lo tengo aquí señalado, mírenlo, este parrafito, este es el que más me intriga. Y esta luz fuese poco a poco condensando y tomando la forma de un niño, hasta que apareció un infante, como suelen ser los hombres al nacer. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el proceso? No sé. No me lo alcanzo a imaginar. Y aunque ponga a volar mi imaginación y trate de hacer una composición del lugar y trasladarme al lugar de los hechos y ver cómo lo que estaba ocurriendo en esa época, hasta ahí uno puede ver el camino y todo lo que está ocurriendo, pero cuando llegue ese instante en que Selomi y Salomé, las dos parteras, están ahí y cuentan esto, que esto lo cuente Salomé, ahí sí perdí el año, ahí sí no sé cómo actuar, ni qué pensar, ni qué concluir. Ahí te quitan todo el piso. Aquí es donde uno tiene que decir, eso fue un milagro. Yo lo pienso así, pero en mi posición personal, la mía. A partir de esto fue un milagro. No hay otra forma de definirlo. Y que haya sido con ayuda de algunas entidades extraterrestres espirituales, como ustedes lo quieran, que fueron extraterrestres, entidades extraterrestres las que estuvieron, como fuera, como sea. Para mí es un milagro. Y lo quiero dejar ahí y les dejo la inquietud de siempre. ¿A ustedes cómo les parece? ¿Lógica o ilógica esta historia? Ustedes son quienes deciden y espero sus comentarios, porque yo sé que me van a edificar muchísimo, aún aquellos comentarios que con probabilidad van a descalificarlo por mí contado acá. Pero yo los invito y los remito a esto, a los textos. Tengo este libro, que es una maravilla, de uno de mis predilectos, JJ Benítez, que se ha desgastado toda la vida investigando todo lo que tiene que ver con Jesús, que se llama Los astronautas de Yahvé. Enigmas de la Biblia al descubierto. La Santa Biblia. Ahí les doy mi bibliografía de lo que les he contado. Ya ustedes deciden si les parece lógica o ilógica esta historia. Y los espero en el próximo capítulo, que con seguridad va a ser otro delicioso viaje de historias. Chao.